Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 11 de octubre del 2021, continuamos con la lectura de la Biblia en un año y vamos a leer Apocalipsis 11, Nehemías capítulo 12 y Salmos 105 del 1 al 25. Apocalipsis 11, Nehemías 12 y Salmos 105 del 1 al 25. Y vamos a continuar con la lectura del libro de Apocalipsis. Bueno, vamos leyendo de manera paralela las otras lecturas que el libro de Nehemías, para que lo tengan en cuenta en la lectura que estamos haciendo, pues ellos están en un proceso de restaurar, de, de reedificar los muros de la ciudad y de darle un orden al pueblo. Nehemías, como gobernador acompañado del sacerdote y escriba Esdras, pues están haciendo de alguna manera una especie de reforma en todos los aspectos de la sociedad judía en su momento. No solo es una reforma espiritual, religiosa, sino que también tiene que ver con el tema social, económico, de gobierno, de equidad. Bueno, es todo, obviamente, se fundamenta en los principios y en los parámetros que el Señor ya había establecido. Y están dando eso, dándole orden, estableciendo, depurando, sacando cosas como actitudes, trayendo el orden a la sociedad. Y, y pues bueno, gracias a Dios esa época contó con estos hombres extraordinarios que pudieron, sobre todo, y eso fue fundamental, el haber llevado al pueblo a la instrucción. Y eso lo habíamos estudiado la semana pasada, la importancia de instruirse en las leyes del Señor, en las instrucciones del Señor, y eso pues iba a iluminar las mentes para poderle dar orden a la sociedad. Y así ha sido a través de las diferentes experiencias que ha tenido el pueblo judío. Ha sido muy importante esos procesos de restauración de la mano de la escritura, de la mano de la ley, de la mano de la instrucción. Y así ha sido pues en este último tiempo, también cuando ellos volvieron después de una diáspora de tantos años, ha sido muy importante la base ideológica de la restauración de su estado basado pues en la Biblia, ¿sí? Pero vamos a centrarnos un poco en Apocalipsis porque a propósito pues de restaurar, a propósito de edificar, a propósito de fortalecer, pues hoy el Apocalipsis nos plantea en el capítulo 11 que continúa con las 7 trompetas. Eh, pues en el capítulo 9, 10 hablamos de las trompetas, de las primeras trompetas, y el 11 hace como un paréntesis de este proceso. Hay 3 trompetas que van asociadas con 3 ayes. No sé si lo han estado viendo, leyendo, que es la quinta trompeta, la sexta trompeta y la séptima trompeta van asociadas a 3 ayes. Esos ay o ayes, como se conoce, son como unas advertencias pues de algo que va a pasar. Puede ser una advertencia de algo que va a pasar, pero que pudiera no pasar si hay un genuino arrepentimiento del pueblo o algo que definitivamente ya está determinado porque se ha emitido este juicio. El capítulo 11 entonces nos empieza hablando mm, y narrando algo muy singular y dice, el séptimo ángel, perdón, capítulo 11, versículo 1.
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bueno, como hemos venido hablando de este libro, sin duda alguna al cristiano que el libro de Apocalipsis, el que habla al cristiano, el libro de Apocalipsis le genere miedo, pavor, desesperanza, angustia, pues creo que de fondo hay una dificultad en la fe, hay una dificultad en su caminar con Cristo, porque pues en la medida en que yo me voy relacionando con el Señor y su Espíritu, como dice Juan, el Evangelio de Juan, yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, y su Espíritu está avivando mi espíritu, pues todas estas palabras yo las voy a ir entendiendo, y pues comprenderé también que si yo he obedecido, que si yo he venido caminando como el Señor me está indicando, pues de nada debo temer en estas situaciones, porque son situaciones que no nos van a tocar a nosotros, ¿sí? Como dice el mismo Salmo 91, pueden caer 1000 a mi derecha, pueden caer 10.000 a mi izquierda, pero a mí no me tocará. ¿Por qué? Porque yo decidí vivir, morar bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ahora, si esta lectura de este libro me genera a mí miedo, bueno, y todo lo que les describí, pues es una oportunidad de volver al Señor. Sí, realmente yo les he dicho mucho sobre el Apocalipsis, eh, se ha cumplido. Y si se ha cumplido, ¿por qué vamos a negar de que se va a cumplir lo que no se ha cumplido? Nosotros estamos viendo de aquí para atrás, en estos 2000 años desde que se escribe este libro, el cumplimiento de muchas cosas. Y si se han cumplido, ¿por qué creeríamos que no se van a cumplir las que faltan? Así que esto es consolador también saber, e insisto en esto, que lo que está escrito ha sido verdad, es verdad y será verdad. Nada lo va a cambiar. Así que todo esto que nos plantea que va a suceder, pues también nos debe fortalecer en la fe o exhortar a volver a la fe, y como poner las cosas en su lugar. Estos dos primeros versículos son muy interesantes, son muy importantes, porque dice que le fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se le dijo, mide el templo de Dios
y el altar y a los que adoran en él. Entonces, mire las cosas que va a medir. Bueno, una vara, una caña, de hecho de allí viene la palabra que se usa para establecer los libros aprobados como sagrados. De ahí viene la palabra canon. Canon viene de caña, y esa caña era un elemento que se utilizaba para medir algo, para darle un estándar, ¿sí? ¿Para qué se mide algo? Pues para saber no solo su tamaño, sino también si califica para algo que se necesita. Cuando yo estoy construyendo algo, hago unas medidas y pues voy tomando cada elemento que voy a utilizar para esa edificación y miro cuál elemento me sirve de acuerdo a la medida. Si alcanza el estándar, si alcanza de acuerdo a lo que se estableció para que pueda ser apto para ese proceso. Ese es como el sentido de la palabra, de la palabra canon, que viene de la caña, que es un instrumento para medir. Más o menos, la medida estándar era algo así como 3 metros, ¿sí? Entonces, cuando se necesitaba una medida exacta, se medía con estas cañas. Y ojo lo que dice aquí la Biblia. Se le dio una caña para medir algo, para calcular algo, para mirar si algo alcanzaba el estándar, para saber si algo estaba de acuerdo al parámetro establecido. Y dice, el templo, para medir el templo, para medir el altar del templo. Pero ojo con esto, para medir a los que adoran en el templo. O sea que de alguna manera hay un hecho histórico que hay que tener en cuenta acá, y es que de acuerdo al tiempo en que Apocalipsis se calcula que se escribió, ya no existía el templo. Se calcula que Apocalipsis fue escrito año 90 aproximadamente después de Cristo, año 90 de nuestra era. Y el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Y bueno, no hay ningún lío en decir después de Cristo, nuestra era. Eso decir de nuestra era no indica que esté negando que Cristo partió la historia de la humanidad. ¿Sí? Es un tema más bien de fechas más exactas. Y, y aquí vemos pues que aunque el templo ya no existía físicamente, Juan está tomando algo muy importante y en la revelación que él está recibiendo, que es el templo, porque es que el templo representa el lugar de adoración de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y algo muy particular es que ya no existe el templo. O sea que no se puede estar limitando esta visión al templo de Jerusalén, sino a lo que Pablo mismo expresa en sus cartas, al creyente como templo sagrado de Dios. Y el creyente como templo sagrado de Dios, de alguna manera, tiene como esos tres elementos que los hemos estudiado anteriormente, que tiene el templo. Un altar, perdón, un atrio, que es la parte externa, y una parte interna que es el lugar santo y el lugar santísimo. De alguna manera el creyente tiene una parte externa, que sería como esos atrios, el cuerpo, y tiene dos partes internas, que sería el alma, la parte emocional, intelectual, y el espíritu, que sería ese lugar santísimo donde mora el Señor. ¿Sí? Porque nosotros, quien contiene el espíritu del Señor es nuestro espíritu. Y el Señor nos exhorta a que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles como templos santos de Dios hasta que el Señor se manifieste o hasta que el Señor vuelva. Vemos entonces acá que se manda a medir a los adoradores, ¿sí? A los adoradores. O sea que, ¿y para qué se mide? Esto es muy importante. En la Biblia se nos plantea como varios aspectos o propósitos con lo que se mide. Quisiera que tengan en cuenta estos 4 textos que son, digamos, referencias de medir el templo, que son Ezequiel 40 del 3 al 6, Ezequiel 42, 20, para los que toman nota, Zacarías 2.1 y Amós 7 del 7 al 9. Estos pasajes nos hablan también en los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo les voy a leer Zacarías 2.1, dice, alcé
Después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Sí? Aquí Zacarías está viendo que están midiendo también. Y ojo lo que dice acá, voy a seguir leyendo. Un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta su anchura y cuánta su longitud. Y de aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Qué promesa tan extraordinaria. El profeta Ezequiel en el capítulo 40, versículos 3 al 6 dice así, me llevó allí aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba en la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostraré, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Bueno, 4 propósitos fundamentales que nos muestra la Biblia de para qué medir algo. ¿Sí? 1, preparación para edificar. Lo que dice la Biblia, calcular para edificar. 2, preparación para restaurar. ¿Sí? Eso también lo vemos en Esdras, Nehemías, cuando iban a restaurar el templo, en las profecías de Ezequiel. 3, preparación para destruir. ¿Sí? Eso también está en por qué es medido. Bueno, se mide, claro, si no alcanza el estándar, tiene que destruirse, tiene que raerse, pero también 4, preparación para proteger. Entonces póngale mucho cuidado. ¿Para qué está midiendo los atrios? ¿Para qué está midiendo, perdón, el templo, el altar? ¿Y para qué está midiendo los adoradores? Para edificar, para restaurar, para destruir o para proteger. ¿De qué nos habla este pasaje? Porque dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Y aquí vemos 2 lugares que tienen que ver con el templo. El lugar, el altar donde están los adoradores, y los atrios donde dice que están los gentiles. Muy tenaz. Alguna vez, hace algún tiempo, escuché una enseñanza de una sierva de Dios que está en la presencia del Señor ya. Y ella da una enseñanza sobre este versículo. Tomaba este versículo como la base de su sermón, y la enseñanza era muy impresionante porque ella decía que Dios mide es a los adoradores, que Dios, eh, digámoslo así, prueba es a los adoradores, que los que están en los atrios ni los prueba, porque ¿para qué va a probar algo que sabe que no tiene la resistencia? ¿Para qué va a probar algo que sabe que no va a pasar el estándar? ¿Para qué mide algo que sabe que se queda corto a lo que el Señor ha establecido? Y era un mensaje muy consolador, porque a veces el cristiano, cuando viene la prueba, cuando es calculada su resistencia, cuando es medida su fidelidad, cuando es medida su fe también, cuando es medida su integridad, pues tiende como a desanimarse y a reclamar. Si yo te busco, si yo te obedezco, si yo procuro santificarme, si yo procuro estar en el altar para adorarte, ¿por qué soy pasado por esta prueba? ¿Sí? Y
empezamos a compararnos con otras personas que son cristianos un poco medidos, un poco mediocres, o que son cristianos solo profesantes, que no procuran obedecer al Señor, que solo buscan al Señor para que les ayude en sus dificultades, que se sirven de la fe para beneficios personales y egoístas, pero no que procuran la fe para darle el lugar en sus corazones, en sus vidas, pues que debe tener el Señor. Y a veces cuando estamos siendo medidos, a pesar de ser adoradores, tendemos como a desanimarnos, a compararnos, a mirar, y por qué este no sufre y yo sí sufro, ¿sí? Y es la discusión que también el Salmo 73 y 37 nos muestra de cómo, por qué me inquieta mi dificultad, a pesar de que yo procuro obedecer y agradar a Dios, y por qué a los otros que pues, no lo buscan, no le adoran, no le obedecen, pues pareciera que les va muy bien. Es como la cuestión de Job, el libro de Job. ¿Por qué sufren las personas que hacen cosas buenas? ¿Por qué no le va tan bien a los que se supone que son buenos? Es una discusión que ha estado presente en todos los años y en toda la vida del ser humano en aquellos hombres y mujeres que caminan de fe. Pero aquí hay algo muy importante, es que ser medido, ser probado, los invito a leer la epístola de Santiago, que también nos da una enseñanza extraordinaria sobre las pruebas, el fruto de las pruebas, los resultados de las pruebas, el fin de las pruebas. Y todos estos que están siendo medidos es porque el Señor los va a restaurar, porque el Señor los va a edificar, porque el Señor los va a proteger y porque el Señor tiene derecho a saber con quién cuenta. Y ojo, ¿quiénes van a ser medidos para estos propósitos? Quienes están en el altar adorando, no los que están en los atrios, no los que se quedan en las afueras, no los que se quedan alrededor, no los que se quedan solo oyendo, pero no lo guardan, pero no lo hacen. No aquellos que viven una vida de fe un poco ligera, casi a domicilio. Mire, eh, la, la, el engaño de la virtualidad sigue siendo un engaño. Y a veces queremos recibir la fe y vivir un cristianismo solo con mensajes, desde la comodidad de nuestra cama, ni siquiera haciendo el ejercicio de sentarnos, tomar la Biblia. Ya nos cuesta hasta coger el libro, la Biblia y leerla. Es más fácil poner un audio en un celular y escuchar la Biblia. Y hasta usamos escrito, ¿no? Es que la fe viene es por el oír la palabra de Dios. Sí, pero no es suficiente el oír. Hay que inquirir, hay que estudiar, hay que escudriñar. La Biblia dice, Juan 5:39, es que escudriñar. Y aquí son medidos entonces quienes deciden estar en el altar y no quedarse simplemente en los atrios. Los de los atrios ni los miden, porque el Señor ya sabe que no alcanzan, no califican, que no van a alcanzar el parámetro que el Señor ha establecido. Luego, y para que lo tengan en cuenta en su lectura que quería, eh, eh, pues para que vayan entendiendo Apocalipsis, ustedes van a encontrar unas medidas, como unas medidas de tiempo. Van a encontrar 42 meses, 1260 días, uno que dice tiempo, tiempos, medio tiempo, y todos estos hacen referencia o van a encontrar algo que también está en Daniel, media semana, a la mitad de la semana. Y acuérdense que hay un número clave en el Apocalipsis que es el 7. Y el 7 también está representado en una semana. Semana que pues se compone de 7 días. Y se habla de que el periodo de la tribulación va a ser una semana o un periodo de 7 años. Y por eso en la Biblia vamos a encontrar a veces que en esa primera mitad de la semana van a ocurrir algunos acontecimientos, como los que cuenta en este capítulo 11 de los dos testigos, cuando habla de los 42 meses, eso es 3 años y medio, 1260 días, son 3 años y medio. El calendario judío tiene 12 meses de 30 días que se ajustan más o menos cada 2 o 3 años
en unos años bisiestos que van cambiando algunos meses los días, y hay un ajuste que creo que es cada 10 años, donde los años van a tener 13 meses, ¿sí? Ese es el ajuste del calendario judío. Son 30 días, 12 meses, los años normales, y por eso dan 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Ténganlo en cuenta para los que están leyendo y estudiando con juicio el Apocalipsis. Así que Dios tiene el derecho de medir, pero solo va a medir a aquellos que están en el altar adorando. Los que están en los atrios ni los va a medir, porque simplemente no va a contar con ellos. Uno mide, uno calcula, se establece el estándar con aquellos con los que el Señor definitivamente cree y sabe que cuenta. Dios tiene derecho a probar su obra, como todos en este mundo necesitan, no solo derecho, sino que necesitan probar que lo que están haciendo está bien hecho. Y en eso, pues que ojalá Dios permita que podamos calificar, que nos encuentre el Señor en el altar, en la adoración, y no que nos quedamos siempre en los atrios, siempre en las afueras, siempre llegando de últimos, o simplemente no llegamos, siempre como a la rueda de los otros, ¿sí? Como viviendo de una fe prestada, como viviendo de una visión de otros, cuando yo tengo la oportunidad de pegarme a la rueda del Señor, ¿sí? y que yo pueda incluso estar tan unido al Señor que cuando nos reunimos como iglesia lo que hacemos es edificarnos mutuamente, fortalecernos mutuamente. Lo que hacemos es compartir lo que el Señor a cada uno de nosotros nos está concediendo. Oremos, entreguémosle este día, esta semana al Señor. Pidámosle que nos acompañe y que no le tengamos miedo a ser medidos. Eso es un buen indicador. Cuando la vida es como muy tranquila y yo sé que mi vida espiritual no es fuerte, que oro muy poco, que le busco muy poco y yo sé que les desobedezco. A veces la vida del cristiano profesante se queda en estar pidiendo perdón constantemente porque sabe que constantemente hace todo lo contrario a lo que el Señor quiere. Claro que hay que confesar y todos los días, sin duda alguna, fallamos, no damos en el blanco. Pero es que el caminar con el Señor también debe haber una disposición a agradarle, a obedecerle. Y si estamos siendo medidos, es porque seguro Dios considera que, pues, que cuenta con nosotros, que como leíamos, puede ser que el Señor quiera hacernos crecer, edificar, restaurar, proteger, y que podamos ser hallados fieles delante de Él. Así que no importa, Señor, la prueba, lo más importante es entender lo que tú esperas, lo que tú quieres calcular, medir, y para lo que tú quieres que estemos listos. Te pido que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder con humildad ser instruidos y preparados, como dice Hebreos, aptos para toda buena obra, Señor, y que no importa la situación, no me dejes quedar en la medición, déjame entender el propósito para lo cual tú estás trabajando conmigo. Y si percibo que no estoy siendo medido, Señor, déjame pasar más adentro de los atrios. No me dejes quedar en los atrios. No me dejes quedar en las afueras. No me dejes perder la oportunidad de estar en el altar adorándote. Porque eso es lo que me va a guardar. Tú guardas al adorador. Tú cuidas al adorador. Tú preservas al adorador. Porque el adorador en sí debió haberte entregado su corazón. Se debió haber rendido a ti, Señor. El adorador hace el ejercicio de menguar para que tú crezcas, de que tú tomes el control. Por eso, Padre Santo, te suplico, por favor, que fortalezcas nuestra fe,
y que esta semana nos permitas procurar, en medio de lo que vivimos cada día, poder tener ese tiempo de estar en tus atrios y de estar sobre todo, Señor, delante de ti en tu altar. Bendice este día, bendice a tus hijos, bendice esta semana, guíanos, apártanos del mal, guarda las familias, cuida, Señor, a nuestros hijos, atráelos a ti, Señor, por favor. No nos dejes caer en ninguna tentación y líbranos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.